Quiero primero agradecer no solamente la invitación a compartir un tema apasionante, sino también de poder hacerlo con alguien a quien respeto y admiro muchísimo, pero además a quien le tengo un profundo cariño, porque fuimos compañeros, nos conocemos desde niños y fuimos compañeros en el colegio, así que esta es una magnífica oportunidad de volver a vivir lo que hacíamos cuando éramos chiquillos, ¿verdad? De exponer en clase y de ponernos de acuerdo sobre los temas sobre los que queremos compartir. Así que de verdad que yo celebro mucho el poder reunirme no solamente con el sacerdote, con el teólogo, con el experto que nos viene a hablar desde esa mirada de la fe, sino con mi amigo de la niñez. Así que agradezco esto y esta oportunidad, así que le doy también el espacio al padre Manuel para que salude antes de empezar nosotros con esta conversación que tratamos de llevar sobre los temas importantes que nos convocan en este tema. Bien, buenas noches a todos. También agradezco la ocasión, pues, de que un pastoralista pueda compartir las perspectivas que desde la fe son capaces de proponerse para la reflexión política, incluso las líneas de investigación que de ellas se deriven. Y por supuesto que para mí es un gusto compartir con ustedes, profesora Argentina. Confieso que no debo de sentirme un poco atrevido en comparecer ante este auditorio para ofrecer un intento de elaboración de teología de la historia, pero creo que el Señor nos va a ayudar y que siendo este escenario el de un seminario para formar líderes católicos, pues esta conversación tendrá la finalidad práctica de que conforme nos van escuchando, vayan tomando posturas y sacando las propias conclusiones, que sea un ejercicio de reflexión. Así es, pues entonces el tema que nos convoca es el liderazgo político en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, abogados, educadores, escritores y sacerdotes. Y lo que tenemos que hacer, además de ese repaso de la historia, y aquí traemos una cita a colación, puesto que la estructura no puede ser analizada con precisión en el presente, la solución será entonces volverse hacia el pasado, que representa las condiciones materiales objetivas cuya continuación y desarrollo constituye el presente. Hemos querido hacer ese repaso histórico, pero además aderezado de los componentes políticos, teológicos, de la vivencia de la fe en medio de la construcción no solamente de un Estado, sino también de una nación, de una sociedad. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta presentación tienen que ver primero con esos conceptos y premisas básicas, qué es el Estado y cuáles son sus componentes, pero también el valor de las ideas, de los valores, de la institucionalidad y también imprescindible esa mirada teológica de la historia. Luego hacemos un breve repaso de la Costa Rica del siglo XIX, el proceso constitutivo del Estado, la herencia de los militares liberales y sobre todo sus principales logros, los liderazgos políticos a inicios del siglo XX, los principales hitos y hechos relevantes, y así también como el señalamiento de abogados, maestros, escritores y sacerdotes, para finalizar con unas reflexiones y unos aportes al debate público que queremos dejar por lo menos anotados para que se los lleven de tarea. El Estado, según los distintos teóricos, se compone de una maquinaria organizada para la elaboración y ejecución de las decisiones políticas y para la imposición de leyes y reglas. O sea, es un conjunto de personas, no olvidemos que son personas las que están detrás de cada una de las instituciones, de las agrupaciones, de los grupos que hacen y deciden cosas, que está fijado en un territorio determinado y donde existe un orden social, político y jurídico. ¿Para qué? Para regular no solamente el comportamiento, sino también para establecer esas normas de convivencia que le permiten a un grupo de personas vivir en sociedad. Pero para que esas cosas puedan suceder de manera ordenada, existe una figura que es la del gobierno. Y de nuevo insistimos aquí, no nos olvidemos que
el gobierno, las instituciones, cualquier grupo está conformado por personas y que en el caso del gobierno, esas personas poseen el poder de la autoridad, o sea, son los gobernantes que bajo ese orden político, jurídico establecido, a través de esas instituciones, actúan sobre un conjunto también de personas que son los gobernados. Ese gobierno es el lugar donde se toman las decisiones, donde se formulan las políticas públicas y se conduce a una sociedad. Y es importante porque desde ese gobierno, desde ese grupo de personas que poseen la autoridad, es como se define lo que esa sociedad desarrolla o quiere desarrollar. Las instituciones, por su parte, que forman parte también o conforman parte de ese Estado, son construcciones sociales. Son las encargadas de ejecutar o de desarrollar esas decisiones que toman los gobernantes, las personas que gobiernan, pero que no podemos dejar de lado que como construcciones sociales están impregnadas de los valores y de las creencias imperantes en un determinado contexto histórico. Esas instituciones, entonces, según lo que nos dice Garcés, reflejan las correlaciones o las vinculaciones de las fuerzas entre los distintos actores de la sociedad. Y repito, llevan la marca de las creencias y los valores de sus fundadores. Importante aquí también entonces considerar la influencia de las ideas en la política. Smith nos dice que estas ideas son reglas, patrones de conducta que representan la encarnación de esas ideas y de quienes participaron en ellas, y que la creación y mantenimiento de las instituciones no pueden ser entendidas sin tomar en cuenta las ideas de los miembros de las coaliciones políticas que las crearon y mantuvieron. Esas ideas son una especie de cemento, de pegamento, de goma, que permite que esos distintos actores establezcan dinámicas de cooperación. Y esas coaliciones o esos grupos de personas comparten valores y creencias normativas, pero también posiciones sobre políticas públicas y, sobre todo, manejan información sobre cómo resolver problemas. En resumen, los valores y las creencias normativas son una especie de lente, de anteojos, ¿verdad? A través del cual las personas o los grupos de personas perciben e interpretan sus intereses. Y es importante que tengamos en cuenta estos conceptos que acabamos de identificar, cómo las ideas, las creencias y los valores de las personas que conforman los gobiernos, las instituciones y la sociedad están impregnando las instituciones y las decisiones que toman. Importante también tomar aquí en cuenta cómo las ideas no están en abstracto. Y aquí el padre Manuel nos puede dar una mejor visión de ese trasfondo religioso que tienen las ideas o los valores, la cultura, en fin, sobre las decisiones y las instituciones que se crean. Bien, sobre el tema de fondo de esta noche, que se refiere a liderazgos puntuales, yo quería hacer notar que pertenece al género, digamos así, de protagonismo de la comunidad eclesial. Muchos de los líderes no hubiesen alcanzado esa notoriedad o ese rol si no fuese porque la comunidad eclesial ha ejercido a lo largo de la historia un papel relevante y porque son hasta cierto punto, en algunos casos, simbólicos de esa comunidad eclesial o sin asumir la representación propiamente de esa comunidad, han permeado la cultura y a la sociedad. Y apunta a esto, a la identidad católica de Costa Rica. En un seminario de formación de líderes católicos tenemos que ver el telón de fondo que tiene nuestra cultura
de carácter católico. Ahora bien, por lo menos yo quiero colocarme esta noche en quien hace unos intentos de ayudar a la teología, a hacer teología de la historia. Teología de la historia, para ser concretos, directos y llanos, sería el discurso teleológico de la historia desde la perspectiva religiosa. Es decir, de buscarle un sentido a la historia. Y en este caso, desde la experiencia de fe cristiana. Nótese que opto por decir experiencia y no teoría, porque la fe cristiana es ante todo historia. Por lo tanto, el cristiano, cuando da razón de su fe, en primer lugar, hace un relato histórico. Es en un segundo momento que puede argumentar en sentido racional sobre el análisis lógico de las afirmaciones de fe, esas afirmaciones teológicas o dogmáticas. Ahí más bien se hace entonces un análisis de texto. Pero el político no hace tanto un análisis teórico como un análisis de la realidad, de la vida, de la sociedad. Hace un análisis de la situación concreta porque el político está en correlación con una situación determinada, está en un contexto. La teología es narración y la teología cristiana de la historia vendría a ser el intento por darle un sentido lineal y salvífico al curso de los acontecimientos humanos. Y aquí quiero recordar del teólogo italiano Bruno Forte su propuesta de hacer teología en ese carácter histórico. Como compañía, presencia de Dios entre los hombres. Como memoria, el relato de lo que ha venido haciendo en los acontecimientos humanos. Y como profecía, un lanzamiento hacia el futuro, una proyección. Proponer a los participantes en un seminario de liderazgo político esta reflexión intento no pretende darles recetas de acciones o actividades, ni tampoco de aprisionarlos en los casos concretos de los líderes. Es obvio que ellos podrán ser modelos por considerar, sino que lo que pretendo es ofrecer una perspectiva que incida fundamentalmente en el plano de la conciencia, las convicciones profundas e instalar una instancia crítica que enriquece paradójicamente la actividad del político cristiano. Esa instancia crítica es la relación con Dios, en todo su riesgo, en toda su imprevisibilidad, en toda su línea horizontal. Vale decir, kenosis, abajamiento, vaciamiento, es una categoría teológica de la carta de Pablo a los Filipenses. Cristo se vacía de su condición de Dios para llevar adelante la humanización del hombre mismo y el servicio. Este mandato, digamos, político para el cristiano le viene de su relación fundamental y fundante, el bautismo y la confirmación. De lo contrario, si no sabe entender en qué sentido su servicio político es religioso, su servicio político es evangelización, de lo contrario podría convertirse en un exaltado y en un presunto iluminado que no va a dialogar ni se va a exponer, sino que va a imponerse. Recordemos la escena de Tomás con el resucitado, que toca las llagas y el costado de Jesús. Cristo una vez más se expone a ser puesto en duda, se expone y lo hace pues porque ama. No tiene, interiormente la consistencia de ser puesto en entredicho. Paradójicamente, entonces, lo que garantiza que no haya en el político una actitud integrista es la instancia crítica del encarnado que llegó al punto de vulnerabilidad y riesgo de la cruz. Esto es muy importante para el diseño de la propia hoja de ruta de un político. La política es el arte de articular y resolver las tensiones del poder y de poder. El servicio del político cristiano es atestiguar al mundo del poder el poder que tiene la debilidad del amor. Por ello, su función es humanizadora. Político cristiano ha de ser un humanista cristiano. Y por eso vemos que se han puesto los oficios estos del abogado, del maestro, del sacerdote, que son profundamente humanistas, que no están en el mundo de la divagación de las teorías, sino que siempre tienen que entender con el drama humano, el drama de la historia. Entonces, hay un riesgo para poder entender el trasfondo religioso de la historia humana, y es interpretar reductivamente lo religioso como un simple subsistema social y supeditarlo al dinamismo económico, al dinamismo de la misma política, al dinamismo social, y evitar
la relación que con lo que va más allá de la historia implica la experiencia religiosa. Y ello empobrece mucho todo lo que podríamos descubrir del aporte del cristianismo a la cultura, que no es solamente un aporte ético, sino que es constitutivo de identidad, es constitutivo del entretejido social. E incluso cuando esta poca claridad de qué es el cristianismo se apodera de los discursos políticos, se hacen lecturas anacrónicas o prejuiciosas, porque se lee las conciencias y la época reduciendo el fenómeno religioso únicamente a un fenómeno cultural, a un fenómeno de uso político de lo religioso, a un fenómeno incluso de alienación. Entonces, cierro esta parte diciendo que si es para formar a líderes católicos, la intervención nuestra esta noche es visibilizar la experiencia de fe. La experiencia de fe, el hecho de tener una experiencia de encuentro personal con Jesucristo, de una experiencia de encuentro con Dios, pero no Dios a secas, sino el Dios que se manifiesta en Jesucristo. Esa experiencia de fe vista en su función social. O sea, la función social que es ir más profundamente al cotidiano, a lo cotidiano, que va más allá de meramente reducir, que las reducciones que se hacen a veces en la academia, de dejar lo religioso y el cristianismo en una función ideológica. Yo preferiría llamarlo, para recuperar toda la riqueza que tiene, la función vital del cristianismo, la función vital del catolicismo, que deja transcurrir la vida. Siempre nos cuentan las historias negras de la intransigencia religiosa, pero estas intransigencias son propias del fenómeno humano en cualquier ámbito, aún eventualmente en el ámbito académico. Y para dar una última idea, el ser humano es profundamente religioso en el sentido que al buscar él un propósito para su existencia y para responder a esa demanda primera que tiene cada día cuando se levanta, necesita un Dios, con mayúscula o con minúscula. Es decir, un norte, un sentido. Necesita un referente, una columna vertebral. Antes que levantarse para comer o para hacer un trabajo, el ser humano tiene una necesidad primaria: resolver cómo va a existir. Y la piedra de toque de esa respuesta en lo cotidiano es lo que se convierte para él en necesario, indispensable, y lo sacraliza. Por eso habría que decir que no hay ateos prácticos, solo teóricos, porque todos tenemos algunas muletas que defendemos a capa y espada para seguir en la aventura de la existencia. Vamos a empezar entonces con ese recuento de las principales figuras de quienes fueron abogados, maestros, escritores y sacerdotes que conformaron la Costa Rica, no solamente de inicios de su vida independiente, como nos lo explicaron la semana pasada, sino también que construyeron el Estado-Nación. Y una de esas figuras relevantes, el llamado arquitecto del Estado costarricense, un abogado, el señor Braulio Carrillo Colina, es el que le da todo el sentido jurídico a partir de códigos, de la definición de las funciones de quien ocuparía la jefatura de Estado, de la organización territorial, no solamente de administración de justicia, sino también de lo que conocemos hoy como la estructura provincial del país. Don Braulio Carrillo es considerado el arquitecto del Estado Nacional y a él le debemos mucho de lo que hoy conocemos en materia de códigos y reglamentos. Esta Costa Rica del siglo XIX que se basa o que se fundamenta principalmente en abogados que al carecer de una universidad o de un centro de estudios superiores en el país, se forman fuera de nuestras fronteras, vienen con distintas ideas. Por eso es que esa referencia de las ideas y de las creencias
desde lo político, pero también de ese fundamento, de esa base de las creencias religiosas y de una experiencia de fe, como el padre Manuel lo ha señalado, es lo que contribuye a que los políticos o los gobernantes, como lo habíamos visto también, que forman el Estado, los gobernantes se alíen con distintos actores, entre ellos la Iglesia Católica, para moldear el Estado costarricense. Y es así como vemos en distintos momentos de la historia cómo esas alianzas se traducen en acciones concretas. El cultivo del café también en pleno siglo XIX le posibilita a la sociedad costarricense no solamente un proceso de modernización, sino también de insertarse en la economía internacional, pero que ligado a eso se da el surgimiento de un sector hegemónico que son las familias cafetaleras, las familias que se dedican al cultivo, a la producción y exportación del café, y que se conforman o se constituyen en lo que se llamó la oligarquía cafetalera. ¿Y por qué es importante para nosotros considerar este elemento? Bueno, porque esas familias cafetaleras enviaron a sus hijos a estudiar a Europa. Y ahí no solamente copiaron ideas, sino también patrones de consumo, vestidos, ¿verdad? La moda, los gustos también por las diversiones públicas, como el teatro, los turnos, las fiestas cívicas, las bandas y las filarmonías, que usualmente se reunían luego de la salida de misa en los parques, frente al parque en el parque que estaba frente a la iglesia en los pueblos. Esa era parte de esa experiencia social que vivía la Costa Rica del siglo XIX. Pero además de eso, sobre todo a finales del siglo XIX, esos hijos de familias cafetaleras que se fueron a estudiar a Europa regresan al país con una serie de ideas, no solamente para modernizar el Estado nacional, sino también para impregnar de alguna manera las decisiones y las acciones de ese grupo político en lo que se constituyó una nueva forma de entender el Estado nacional. Se consolidaron entonces instituciones políticas, pero también se crearon otras de carácter cultural y científico. Hubo una profunda reforma educativa llevada adelante también por otro abogado, don Mauro Fernández, y esa reforma educativa provocó la universalización de la educación primaria y la educación sobre todo para niñas y la formación de docentes en lo que se conoció como las escuelas normales. Esas ideas de la Europa liberal lo que provocó también fue para el país la construcción y la dotación al país de una moderna infraestructura. Recordaremos de nuestros años escolares y colegiales cuando estudiábamos cómo se había construido el ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? En una idea de poder dotarle al país de una ruta interoceánica que permitiera unificar su mercado interno y externo, pero también ambos mares. También el alumbrado eléctrico, el alcantarillado, la pavimentación de calles, la construcción de edificios y escuelas y la aparición de numerosas instituciones de índole cultural y científica. Estos liberales, muchos de ellos además militares, le dieron esa nueva fisonomía al Estado costarricense. Y aquí es importante reconocer que las decisiones que estos personajes tomaron son las que formaron la Costa Rica que conocemos hoy. No nos vamos a detener al detalle de cada una de los logros de las administraciones de estos tres señores, don Tomás Guardia, don Próspero Fernández y don Bernardo Soto, en ese orden. Basta con ver sus trajes militares, pero además saber que tomaron decisiones lo más civilistas y lo más sociales de las que fueron capaces. Y aquí como una especie de anécdota, el padre Manuel y yo queremos
señalar que en el caso de don Tomás Guardia, que es el primer caballero que tienen de 1870 a 1882, que fue su periodo de gobierno, él tomó la decisión de abolir la pena de muerte, pero que además hace unas pocas semanas se le reconoce a su esposa con un benemeritazgo, porque se dice que fue ella, una católica además, la que le insistió a su esposo sobre la necesidad de proteger la vida y abolir la pena de muerte. Aquí es donde vemos de una de las huellas que deja también esa vivencia de la fe, esa experiencia cristiana a partir de los valores de la fe que impregnan las decisiones y las acciones de quienes lideran políticamente el país. Este caso de María Emilia Solórzano Alfaro, que fue declarada benemérita de la patria en abril de 1972, a mí me parece muy icónico. Y son ese tipo de situaciones las que me apasionan, por lo menos a mí, la implicación de lo cotidiano, la reflexión teológica, filosófica, científica, social. Ella no está incluida, digámoslo así, en ese momento, entre los actores públicamente reconocidos de la política de entonces, pero es la esposa de Tomás Guardia y es una mujer católica, religiosa, practicante. Tenía que haber en ese matrimonio un diálogo constante, un influjo de ideas, una interacción. Este es el protagonismo eclesial que se ha invisibilizado muchísimas veces. Vamos a ver, hay una actitud, digamos, de inicio, cuando se hace la academia, una actitud en el quehacer científico que es consecuencia natural de que la razón es siempre inquieta, que es la de buscar certezas, hacer esquemas, tratar de interpretar la realidad, de buscarle un sentido. Pero a la realidad de ella es un misterio, la realidad social también. No podemos atraparla en esquemas. Lo hacemos porque es necesario para la mente humana ubicarse, orientarse. Porque hay una actitud humana profunda de buscar certezas y de la seguridad de pisar sobre terreno firme para echar a andar la propia vida. Por eso es que cuando se reduce, y aquí retomo lo del reduccionismo, porque el líder católico tiene que saber que se expone a ser entendido de manera reductiva, que el fenómeno cristiano puede ser reducido de manera simplista, la alienación, opio de los pueblos, arma ideológica, instrumento de la oligarquía cafetalera, pero la pretensión idolátrica de poseer la realidad, de poseer y dominar y controlar, no es solamente privativo de los que tienen el ejercicio formal del poder. Tomemos como punto de partida la tendencia totalizante que antes había hecho referencia a ella, del ser humano para darle sentido a su vida. De hecho, miren, es hasta una cuestión de salud mental y de equilibrio humano, el que uno como persona le dé un sentido integrador, no disperso, no desintegrador y desvinculado, desconexo a las vivencias, a los retos, a los desafíos, a los problemas, a las dificultades de siempre. A eso le buscamos dar espontáneamente un sentido único. La existencia nos demanda un sentido único. Por eso es que es en la vida cotidiana, aún de los grandes políticos, donde se libra también ese drama que en el fondo tiene un dinamismo religioso. Darle sentido de absoluto indispensable, carácter de necesidad, de intocabilidad, de merecimiento, de la entrega de la propia vida. Esa es la versión laica del santo, el héroe. Darle sentido al sacrificio de su única vida, de apuesta radical. Esa es una actitud que podemos encuadrar en un fenómeno amplio de sacralización. Aquí estamos hablando de liderazgos y los hay en diversos niveles. Por la capacidad de incidencia. Aunque ella no ostentaba, digamos, María Emilia Solórzano no ostentaba
un rango público oficial de carácter de funcionaria pública, era la primera dama. Sin embargo, su liderazgo tuvo una incidencia para llegar a ese decreto que en 1882 lleva a la abolición de la pena de muerte. Esto nos abre la mirada a lo cotidiano, al silencioso ejército de creyentes dispersos, con sus múltiples modos de comprender y vivir el fenómeno religioso y más concretamente el cristianismo, porque lo cotidiano tiene una multiplicidad de experiencias de vida. Pretender atraparla sería una vana pretensión idolátrica, lo repito. Pero nosotros, si no lo advertimos, vamos a asumir el riesgo de que la ciencia asuma la ideología, se ponga un traje de ideología y le impida a la razón, a partir de prejuicios de que lo religioso tiene que estar fuera de la política, de que lo religioso es alienante, que lo religioso es superstición, que lo religioso es superado por la ciencia, se corre el riesgo de no hacer el ejercicio más sabroso que los ilustrados han querido, que la razón ejerza su función crítica. Entonces aquí estamos haciendo un ejercicio racional, descubriendo que toda existencia humana se construye a partir de un punto de seguridad o de apoyo indispensable, sobre el cual se deposita toda la confianza que vitalmente es necesaria para desarrollar y continuar con la vida. Esa confianza la llamamos fe, aunque no sea religiosa. En perspectiva religiosa podemos llamarle Dios con minúscula, aquella piedra de toque sobre la cual cada persona articula su vida, sus planes, sus ilusiones, sus metas. Y no deja de haber en la política una proyección de todo esto. En el fondo, cuando por ejemplo se hace la lectura marxista de la historia y de las sociedades, está haciéndose una lectura de los estómagos y de las bolsas. Se está haciendo una lectura económica, una lectura de poner en el centro de la explicación del tejido social el impulso económico, a la acumulación y al poder que ello puede derivarse. De ahí que sería un simple reductivo señalar a la religión, el cristianismo, como garante ideológico de un sistema así. Cuando del mismo cristianismo han salido rupturas que han aportado a la sociedad, y en el caso de la sociedad costarricense que veremos más adelante con las reformas sociales. La persona, entonces, en perspectiva religiosa, vincula su vida a ese Dios, con minúscula, con fuerza e incondicionalidad. Podemos hablar entonces que el fenómeno religioso es consustancial al ser humano y puede expresarse formalmente en religiones establecidas y organizadas, como el catolicismo, o bien en la práctica de desarrollar la propia vida articulada a principios sagrados, no necesariamente divinidades o el Dios unitrino. Derechos sagrados la patria nos da. Toda vida humana es sagrada. Un lenguaje religioso que no es por copia del cristianismo que se usa, sino porque tiene en sí mismo esa consistencia de declarar lo que es absoluto de lo que es secundario. En perspectiva cristiana, entonces nosotros distinguiríamos la fe como confianza en el Dios vivo y distinguiríamos la fe en las divinizaciones o dioses con minúscula llamada bíblicamente como ídolos. El carácter eminentemente teológico de la propuesta de Jesús de Nazaret está en conservar la capacidad permanente de ser instancia crítica, porque no se trata de una idea lo que hace Jesucristo, es una donación, es llevar al punto de entrega total de su propia vida. Y aunque se puede hacer uso ideológico del evangelio, ese no es el evangelio va más allá. Y ahí está el primer liderazgo del fenómeno cristiano. El liderazgo del sujeto que es la comunidad eclesial se va desarrollando justo de esa forma. Siempre el evangelio lo pondrá uno de cara a si me he donado o no me he donado, si estoy mintiéndolo al otro, si lo estoy tratando como hermano. Ese es uno de los aportes fundamentales que veo aquí, porque es amar al prójimo, no aplicarle la pena de muerte. Y esto que dice el padre Manuel nos permitiría entender por qué Costa Rica, a pesar de haber estado gobernada por militares,
decidieron tomar acciones concretas en defensa no solamente de la vida, sino del bienestar de las personas, y que nos diferencia del resto de la región, en la que los militares más bien tomaron decisiones en contrario, privilegiando sus intereses y sus posiciones en detrimento de esa colectividad o de esa mayoría a la que se debían. Haría falta un análisis mucho mayor de las motivaciones, de lo que los motivó a cada uno de ellos como generales militares para tomar ese tipo de decisiones, pero podríamos encontrarlo ahí en estos señalamientos que nos está haciendo el padre Manuel. Otra de las consideraciones que tenemos de este siglo XIX y que es producto de esa traída de ideas europeas liberales al país es la relación Iglesia-Estado. Una legislación anticlerical que se aprueba bajo la administración de don Próspero Fernández y que de alguna manera lo que hace es establecer cuáles son los ámbitos de actuación de la Iglesia y del Estado. Y que conversando Manuel y yo decíamos, bueno, quizás no era tanto por un oponerse a los fundamentos de la Iglesia, a los postulados y los principios de la Iglesia, sino porque había una necesidad no solamente de reafirmar la autoridad civil, la autoridad del Estado-nación, y por eso se hablaba tanto de un Estado secular, sino que también de alguna manera las distintas formas de entender no solamente la vida, sino la práctica de la ciudadanía, también requería de ese establecimiento de leyes anticlericales que lo que hace es, por un lado, no solamente regular la práctica religiosa, sino también en una de las medidas que luego fue catalogada como uno de los mayores errores por el retroceso que eso implicó desde el punto de vista de la educación nacional, que fue la expulsión del obispo y de los padres jesuitas en julio de 1884. Pero bueno, avanzando un poco más, porque no queremos tampoco que se nos queden temas que queremos también dejarles como parte de esta reflexión, nos adentramos a ese final del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que ya esta modernización de la sociedad costarricense, producto de ese insertarse en la economía internacional, producto de la exportación del café, lo que hace es provocar una mayor diferenciación y distanciamiento entre clases. Hay ya una mayor concentración y fragmentación de la tierra, sobre todo en manos de estas familias cafetaleras que lo que necesitan es mayores espacios para el cultivo del café, y que lo que provoca también es un proceso de proletarización lento pero conflictivo, porque ya no son las familias las que tienen su parcela o su pedacito de tierra para cultivar, sino que poco a poco van a ser absorbidas por esas familias cafetaleras que, como les decíamos, necesitaban más terreno para sembrar el café. Este proceso de proletarización de la mano de obra, de que ya no se convierten, dejan de ser propietarios para convertirse en trabajadores y en jornaleros, lo que hace entonces es concentrar a la población en núcleos urbanos a partir de el oficio que desarrollan. Y así es como vamos viendo cómo la sociedad costarricense se va transformando en pequeñas minorías a partir de esos oficios, y por un lado vemos artesanos y obreros, por otro pequeños comerciantes, dueños de talleres, empleados públicos también que dan cuenta de esa institucionalidad en crecimiento, pero también hay zapateros, jornaleros, empleadas domésticas, trabajadores de enclaves bananeros que se producen a partir de la construcción del ferrocarril al Atlántico como una actividad económica
paralela, la minoría y los trabajadores también que construyen el ferrocarril y los puertos. Aquí vemos un poco la evolución de esta población ocupada según rama de actividad de finales del siglo XIX, principios del XX, cómo va modificándose en función de las ocupaciones. Y vemos sobre todo que hay unos pocos, sobre todo los profesionales liberales, de industrias y artesanías, como van aumentando, pero que no tienen ni la misma formación ni la misma capacidad de incidir en la toma de decisiones. Y de alguna manera esto también refleja que hay un sector de la sociedad que se va quedando relegada, no solamente de esa influencia y de esa capacidad de decidir o de influir en la toma de decisiones, sino que además se va quedando relegada del desarrollo económico. Y aquí se vuelve relevante, hablando también de que las ideas se producen en un contexto y que también están vinculadas con tiempos históricos. Aquí es momento también de introducir dentro de la coyuntura política y social dos temas fundamentales que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Padre. Bien, tenemos que recordar que nuestros liberales son parte del contexto occidental de disputa, digámoslo así, a partir de la Ilustración, la tensión entre el cristianismo y el pensamiento ilustrado, la modernidad, como se le llama, que el Concilio Vaticano II llega a ser uno de los puntos de llegada de resolución de esa tensión. ¿Cuál es el quicio de eso? El quicio de eso, para que lo entendamos de manera rápida y sencilla, es que el punto de partida de la Ilustración es el ejercicio de la razón, que no admite como fuente de conocimiento una autoridad, sino el uso de la razón y la experiencia humana. ¿Cuál era el punto de partida o cuál es el punto de partida aún del cristianismo? El cristianismo tiene como punto de partida la revelación de Dios, la manifestación de Dios como fuente de conocimiento, como fuente de sentido integrador de la historia humana. No es el tema ahora, pero sí se podría en algún otro momento hablar de cómo ambos humanismos, el humanismo ilustrado y el humanismo cristiano, han corrido en estos 3 últimos siglos encuentros y desencuentros hasta llegar incluso a las propuestas más recientes de la teología y de la pastoral que recuperan la historia como lugar de manifestación de Dios, la historia personal como clave de interpretación de la vida humana y la historia colectiva como clave de interpretación de la humanidad. En esas disputas aparece la preocupación de la Iglesia, manifestada en la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum de León XIII, 1891, como una primera respuesta a toda la agitación social, porque había cambiado el contexto histórico de aquella religiosidad agraria, agrícola, medieval, y había pasado la sociedad, sobre todo europea, a un proceso de industrialización que modificó las relaciones sociales. La colocación de la persona ante la sociedad industrial no es la misma que ante el campo, el arado, la lluvia, el granizo, la cosecha, las 4 estaciones. Yo quisiera imaginarme cómo serían las rupturas y las tensiones de la conciencia de cualquier católico, del católico practicante esencial, aquellos incluso analfabetas o de los católicos que empezaban a disfrutar, digamos, de las consecuencias de lanzar las luces, la alfabetización y demás. Todo ese movimiento interior que se va produciendo tiene que ser muy tomado en cuenta por el político, porque es tomar en serio las existencias humanas. Cada una de las existencias humanas. No es solamente la doctrina social de la Iglesia una toma de posición política y económica de la Iglesia ante asuntos apremiantes,
sino también es el resultado de la deliberación de la conciencia creyente, del que delante del crucifijo analiza la realidad y tiene que optar. Por eso es que, ya diciéndolo más confesional, trayendo algún pensamiento para líderes católicos, diciéndolo con más confesionalidad, la fe es conocimiento. Es un salto cualitativo. No se puede hacer política cristiana sin la experiencia integral, totalizante y fundante de la muerte y resurrección de Jesucristo, del paso por su cruz y del vaciamiento de sí mismo. Y esto es más profundo que tomar el cristianismo como unas reglas morales que se buscan aplicar en la política. Es un nuevo enfoque, es una hermenéutica. Una cosa es hacer política o legislar, por ejemplo, uno situado, el político que tiene el poder en sus manos, que ha sido elegido, que tiene la asamblea a favor, que tiene un mandato popular muy fuerte. No es lo mismo hacerla con esa pretensión de divinización. El político siempre lo ha querido divinizarse. El poder es un ídolo, por eso engaña, y que lo lleve a disponer de vida y muerte, pobreza, riqueza y todo, y gobernar la vida de todos. Y otra cosa es colocarse como servidor de quien, desde la verdadera libertad alcanzada en Cristo en su propia vida, se convierte en servidor. Ese es el dinamismo teológico o religioso de la historia. Termino esta parte con lo siguiente. La fe cristiana es conocimiento, también es afecto, también es racionalidad. Las figuras relevantes de este inicio del siglo XX, pero que vienen sobre todo formándose desde finales del siglo XIX, es un grupo denominado el Olimpo. Es un grupo de jóvenes políticos e intelectuales formados en Europa también, abogados, y se dice que tenían grandes anhelos de grandeza, de ser, de un celo mesiánico, decían, ¿verdad? De ser líderes, de ser los grandes transformadores de esa Costa Rica, de esa nueva Costa Rica, de ese nuevo Estado nacional. Trataron de promover entonces un programa de fomento al capitalismo, de escultor de la razón, de la moral secular y el orden, y hay una serie de instancias que todavía tenemos hoy, de instituciones como el Ministerio de Salud, el Banco Nacional de Seguros, la prohibición de la construcción de casas de adobe después del terremoto de Cartago, y esto lo que nos lleva a pensar es que gracias a esa decisión luego se da el código sísmico y esa reglamentación de que en nuestro país se construya de determinada manera, y es lo que nos hace que ante los terremotos que hemos tenido, los sismos fuertes que hemos tenido, no haya tanta destrucción como sí ha habido en otros países de la región. Estos señores, estos abogados que crearon la Costa Rica de inicios del siglo XX, toman una serie de decisiones que tienen que ver no solamente con obras de infraestructura, sino también con el establecimiento del voto directo y secreto, una de las ventajas también de esos cimientos de la democracia electoral como la conocemos hoy. El porcentaje también mínimo del 40% para el ganador de las elecciones es una decisión que se toma en la reforma que se hace en 1936. Además, también la disminución de gastos administrativos, militares y policíacos, y una de las grandes transformaciones que le cuesta además el gobierno a don Alfredo González Flores es la reforma tributaria, esa frase de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, estableciendo impuestos sobre la renta y el impuesto territorial. Olvidé mencionarlos, don Cleto González Víquez, don Ricardo Jiménez Oremuno y don Alfredo González Flores son esas tres figuras del Olimpo costarricense. Pero bueno, decíamos que ese deterioro de las condiciones sociales se va profundizando a pesar de esas decisiones que se toman, de ese mejoramiento en la salud, en la educación, en las obras públicas.
y que hay una estrategia no solamente de atender las demandas sociales, sino que nuevamente la Iglesia y el Estado vuelven a tener puntos en común, no solamente a partir de lo que el Padre Manuel nos decía ahora, de la doctrina social de la Iglesia que empieza a permear no solamente a la Iglesia y a la jerarquía y al clero, sino también las decisiones de los gobernantes. La Iglesia y el Estado comparten la necesidad de evangelizar, de educar y de redimir a los campesinos, a los artesanos y a los trabajadores, recordando además la dignidad que tienen como personas y como hijos de Dios. Y hay toda una transformación, además, que se da a propósito de esa construcción de obra pública buscando el bienestar de la sociedad, la creación de asilos, de hospitales, de nuevos ministerios como el de Trabajo y Salubridad Pública y también la asistencia a madres y la creación sobre todo del PANI. Esta llamada crisis del Estado liberal se da evidentemente por un agotamiento y estoy siendo demasiado reduccionista en el señalamiento de algunos de los principales hechos, pero basta con incorporar acá que toda una serie de decisiones que se dan a nivel nacional no son suficientes tampoco para contrarrestar los hechos que se producen a nivel internacional que tienen que ver con la crisis no solamente después de la Primera Guerra Mundial, sino con la llamada crisis de 1929, que produce conflictos no solamente en la recepción de nuestras exportaciones, sino que también provoca grandes manifestaciones de reclamos, de denuncias, de malos tratos por parte de trabajadores agrícolas, no solamente en las plantaciones bananeras, sino también entre los artesanos urbanos y los trabajadores. Esta serie de nuevos actores que surgen de sindicatos, de organizaciones de trabajadores, lo hacen en función también, o de la mano, perdón, de las figuras de maestros y escritores que también reciben influencia de escritores y de figuras internacionales, y aquí sobre todo con las ideas anarquistas y socialistas de los años 20 y 30, que ya más adelante vamos a ver probablemente de la mano de don Vladimir de la Cruz. Estas principales figuras son Omar Dengo, Carmen Lira, Joaquín García Monge, por mencionar algunos, que lo que provocan es una nueva forma de organización de los trabajadores en sindicatos. Ahí vemos entonces no solamente estas organizaciones, sino que agrupan a trabajadores para reivindicar y exigir el cumplimiento de sus derechos, sino también para dotarlos de espacios para el intercambio de ideas y opiniones sobre cuál debería ser no solamente la mejor forma de organización obrera, sino también de cómo velar por los derechos de los trabajadores y las personas. Aquí también tenemos que mencionar a mujeres como maestras de oficio, pero que también fueron activistas políticas, ese cuerpo docente femenino de vital importancia en ese proyecto dirigido a civilizar a los sectores populares, pero también a difundir valores como la disciplina, el patriotismo, el trabajo, que estas mujeres participaron en juntas de caridad, en organizaciones y programas filantrópicos, lo que les permitió también no solamente tener actividad pública, sino también la capacidad de movilizarse como activistas políticas. Uno de las agrupaciones, de los grupos más importantes que agruparon a estas mujeres fue la Liga Feminista Costarricense, creada en 1923 y que también hace algunas semanas fue declarada benemérita de la patria, y ya probablemente también cuando veamos el papel de las mujeres en la construcción del Estado costarricense lo vayamos a ver con profundidad. Estos otros actores además se ven reforzados, se ven reafirmados
por el papel de la Iglesia como un actor relevante en las transformaciones sociales. Esa preocupación por la cuestión social que el padre Manuel nos estaba señalando hace unos minutos se vio más que evidenciado a propósito de la huelga bananera que se dio en 1934 y que de manera contundente le dice al gobierno que le toca obligar a la compañía bananera, la United Fruit Company, a pagar los mismos jornales, porque el país espera verlo al gobierno enérgico y decidido para obligar a los poderosos a ponerse a tono con las necesidades de la nación. Esto entonces nos da una imagen, por lo menos bastante general, de todos los actores que eran relevantes, que eran importantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Y queremos ya ir cerrando esta presentación con este amplísimo repaso histórico, pero también a partir de las ideas de los valores y de la experiencia de fe, en uno de los reconocimientos que el Estado costarricense hace a quienes realizan o han realizado aportes a la patria, y este reconocimiento se establece en función de los benemeritazgos. Y aquí hicimos una tarea de búsqueda para además dividirlos entre los abogados, los educadores, escritores y sobre todo aquí en esta última categoría de obispos y sacerdotes, porque vale la pena comprender que no solamente la Iglesia como madre y maestra está a la par de las sociedades de las que forma parte, sino también porque las acciones de obispos y sacerdotes han sido reconocidos por el Estado costarricense como valiosos, como parte de esa construcción del Estado Nacional. Y vemos aquí a 3 obispos: Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, que fue nuestro primer obispo; Bernardo Augusto Till Hoffman, que fue uno de esos jesuitas expulsados de los que les hablábamos hace un rato; Víctor Manuel Sanabria Martínez, que también lo veremos nuevamente mencionado cuando hablemos de los años 40, y 3 sacerdotes: don Florencio del Castillo, que fue el representante ante las Cortes de Cádiz; don Jorge Bolio Jiménez, que fundó el Partido Reformista en los años 20, 30, y el último, el más reciente de la semana pasada, don Benjamín Núñez Vargas, el padre Núñez, que vamos a hacer una breve referencia a él. Fue sacerdote, político, profesor universitario y diplomático, creador de la Universidad Nacional de Costa Rica, y se le considera no solamente uno de los gestores de la fundación de la Segunda República, sino también es el fundador de la Confederación Costarricense del Trabajo, Rerum Novarum, y un magnífico negociador, una persona con un gran carisma, pero con una gran sencillez además, y una amplia visión de que la educación era y se tenía que seguir estando al alcance de todas las personas en Costa Rica. Las razones del benemeritago otorgado al padre Núñez se expresan en el expediente 21.283, y aquí se le reconoce no solamente el fortalecimiento por nuestra democracia, por sus luchas y conquistas al lado de la clase trabajadora, sino también por trabajar en la reducción de las brechas sociales para lograr una Costa Rica más justa, equitativa e inclusiva. Padre. Bien. Otros momentos icónicos que son importantes para entender, pero no es la única manera en la que la comunidad eclesial, la comunidad cristiana es protagonista. Monseñor Till publica la Carta del Justo Salario en 1893, 2 años después de la Rerum Novarum, y eso le acarrea el disgusto del gobierno por considerar una intervención inadecuada, y al año siguiente Monseñor Till es expulsado del país. Eso es icónico, pero también es icónico lo que sucedió en la década de los 40, en la que por eso volvió a haber lecciones de religión, porque aquella alianza que todos conocemos entre la Iglesia Católica, el social cristianismo del gobierno
y el Partido Comunista, que tenía una base social muy fuerte en las zonas bananeras y en las zonas pobres de las ciudades, hicieron posible la gran reforma social que libró a nuestro país de rupturas muy fuertes de las tensiones sociales, como sucedió con otros países de América Latina y específicamente de América Central. El Código de Trabajo, la creación de la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales, que más adelante José Figueres Ferrer profundizó con la nacionalización bancaria, la creación del ICE, etcétera. Esto lo decimos para ver el plano de en la historiografía, pero hay que entender que subyace a ese plano de la historiografía oficial de los personajes la historia que se cuaja entre las gentes y la conciencia católica. Hay una anécdota. María Mojica era una mujer de izquierda, ha sido comunista, conocía a don Manuel Mora. Ella era a la vez católica. Yo la conocí en el año 2005, cuando ella, trabajando en la pastoral social de la parroquia de San Antonio de Padua, Curridabat, también empezó a venir a lo que llamamos la evangelización del itinerario y maduración de la fe y recibir el querigma y demás. Me contó que don Manuel todos los años se encargaba de que un sacerdote celebrara la misa el día en que su madre había fallecido allí en su casa. Yo le pregunté 3 veces en distintos momentos, porque es un dato interesante. Son esos detalles los que nos hacen ver la convergencia y tiene que el futuro político o el actual político tiene que darse cuenta que en la iglesia hay una multiplicidad y también hay una multiplicidad en la realidad política y social. Ahora bien, me piden a mí aquí unos principios teológicos para analizar e interpretar los hechos históricos, y lo digo rápidamente porque estamos sobrepasados del tiempo. Bien. Lo primero que tendríamos que decir es que el primer principio teológico para analizar la historia es el ser humano. A partir del conocimiento profundo del ser humano como misterio, es cómo se puede trazar una finalidad salvífica en la historia. Segundo, reconocer el dinamismo religioso teológico de esa existencia humana y de la cultura. El teísmo práctico es consustancial al hombre, aunque teóricamente tome otra postura. Entonces, un principio teológico para interpretar la historia es el trasfondo religioso de toda cultura, esa reconceptualización que hemos hecho del término Dios con minúscula, sagrado, dador de sentido, el dinero, el mercado, el poder. Entonces, las posturas anticlericales se muestran insuficientes para explicar la historia. Se puede ser anticlerical, pero no se reduce al clericalismo o al protagonismo del clero, lo que es el protagonismo del cristianismo en la historia. El tercer principio es Dios como misterio, cuya lógica para conocer a Dios es la que él ha usado para ser conocido, el abajamiento, en griego la kenosis. Hay que abajarse, porque él se abaja. El político no cristiano no puede hacer política cristiana, digámoslo así entre comillas, sino es desde la experiencia constante de la relación personal que tenga desde su conciencia con Jesucristo. Ser político católico no es tomar el catecismo y aplicar y defender la doctrina católica. Ser político católico es hacer experiencia constante de la vida nueva en Jesucristo y ser contagiador de esa vida. Otro principio es ese diálogo constante entre el humanismo cristiano y el humanismo ilustrado. Finalmente, el sujeto de la evangelización en la iglesia, así como el sujeto de la historia costarricense, es el pueblo de Costa Rica. Termino diciendo que hay que sacar del anonimato a quienes son invisibilizados en la narrativa de la historia de los líderes. El sujeto de la historia de salvación es la comunidad cristiana, cada uno de sus miembros.